Romanos capítulo 12, vamos a ver los versículos del 1 al 8. Romanos 12, versículos del 1 al 8. Vamos a leer alternadamente estos versículos. Yo empiezo en el 1, si usted me acompaña en el 2, y así alternamos hasta el 8, leyendo todos juntos el 8. Romanos 12, 1 al 8, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Todos juntos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, una iglesia unida, congregada en el nombre del Señor Jesucristo, para ser alimentados y fortalecidos, para aprender de ti y para saber qué esperas de nosotros. Pedimos tu bendición sobre el tiempo que tenemos, que sea para nuestro provecho y para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. El pasaje que leímos trata con el tema de los dones espirituales en la iglesia. Y me da la impresión de que los bautistas no nos gusta hablar de los dones espirituales, porque tenemos miedo de meternos en los dogmas de las doctrinas de los carismáticos. De hecho, la palabra don en el griego se pronuncia carisma, de donde viene la palabra carismático. Don espiritual, carisma, neumáticos. Carisma es una palabra en español que viene directamente de esa palabra griega. Cuando decimos que una persona tiene carisma, es decir, que tiene una especial capacidad de atraer o de fascinar a la gente. Así lo usamos en nuestro idioma hoy en día. Para el movimiento carismático, parece que los dones espirituales son el centro de su fe y práctica. Se van a un extremo no muy sano. Dicen que si uno no tiene el don de lenguas, no es salvo. Si no tiene el don de milagros, no es de Dios. Creen en hombres que se dicen ser apóstoles, cuando sabemos que ya no hay apóstoles. De hecho, algunos de ellos se van al extremo de decir que son reencarnaciones de apóstoles, o que son poseídos por los espíritus de los apóstoles. Pues sabemos que un apóstol los apóstoles fueron los hombres que fueron personalmente comisionados por Jesús de Nazaret y que estuvieron presentes durante su
ministerio terrenal. Eso no es posible hoy en día. Para el mundo, la palabra carisma simplemente se refiere a la habilidad especial, a algún tipo de atractivo social. Para el cristiano bíblico es más que eso. Nosotros no pensamos en términos meramente seculares. Tampoco nos vamos al extremo de las doctrinas equivocadas del movimiento carismático. Dios nos ha dado dones espirituales a cada uno de nosotros con un fin y con un propósito. Mire Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12. Aquí vemos que el propósito de los dones espirituales es servir efectivamente en la iglesia. Si usted puede determinar cuál es su don espiritual, la voluntad de Dios es que usted use ese don para el bien de sus hermanos y de sus hermanas en Cristo. Romanos 1, 11 y 12 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La expresión mutuamente confortados, sum parakaleo, quiere decir, no estoy hablando en lenguas, así se dice en griego. Quiere decir, y algunos están diciendo, el pastor ya es pente. No. Quiere decir, mutuamente confortados quiere decir ser juntamente fortalecidos. Mutuamente confortados, juntamente fortalecidos. El Espíritu Santo nos da a cada uno capacidades, habilidades especiales que deben usarse para animarnos los unos a los otros, confortarnos los unos a los otros y estimularnos los unos a los otros. Ahora, estos dones son únicamente para los salvos. No son como el don de la salvación. Mire Romanos 5. Romanos 5, 15 al 16. Aquí la palabra de Dios nos habla de un don, pero no es uno de los dones del Espíritu. Es el don o la dádiva o el regalo gratuito de Dios para la salvación. Romanos 5, 15 al 16 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, dice, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sabemos que este pasaje está hablando de la salvación porque se refiere a el don de Dios, del don de la justicia. Es lo mismo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra dádiva es la mismita palabra griega, se tradujo al español de una manera diferente. La misma palabra griega, carisma, don. Pero el don de justicia que viene por la abundante gracia de Dios, no es el último
que Dios da al hombre, ni es el único don que Dios da al hombre, es el primero de muchos. Ahora sigue que si los dones de Dios son dones espirituales, entonces únicamente son para los salvos. Al cabo, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, el inconverso no entiende las cosas que son de Dios. Únicamente el hombre espiritual, el hombre salvo, puede percibir las cosas del Espíritu. Y no hay que equivocarnos, estos dones son dados por Dios, que vive y que opera en el creyente. 1 Corintios 12, 11 al 7, si quiere verlo, si no yo se lo leo rapidito. 1 Corintios 12, 11 al 7. 1 Corintios 12, 7-11. 11 al 7. Ahora sí estoy hablando en lenguas. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Esta palabra Espíritu, neuma, es el nombre propio del Espíritu Santo de Dios. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones extraños por el mismo Espíritu. Versículo 11: pero todas estas las hace uno y el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, esos dones son dados por el Espíritu Santo. Luego mire Efesios 4, 7 al 12. Aquí hay otra lista de dones espirituales. Efesios 7, 11 al 12. Anteriormente leímos que los dones son dados por el Espíritu. Efesios 4, 7 al 12, perdón. Efesios 4, 7 al 12 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso es salvación, ¿ok? Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, ¿se fija que ya cambió la palabra don a dones? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes bajas de la tierra. Ahora ahí está el Evangelio. Versículo 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11: y él mismo, ¿quién? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el que bajó? ¿El que descendió? ¿Quién es el que subió? Cristo. Entonces dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos son dones. Cristo es el que da esos dones a esos creyentes. Ahora regrese a Romanos 12. Dice el versículo 3. Romanos 12, 3. Digo pues, ahora vamos a darle una repasada. Dijimos que los dones son dados primeramente por ¿quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vimos eso, ¿verdad? Y luego acabamos de leer que Cristo también da dones, ¿verdad? Ahora Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí lo que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios, ahí en el griego teos, habla del creador, del dueño de todo. Se refiere a Dios el Padre. Versículo 4: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos que estos dones son dados por teos, por Dios, por el Creador, por el Padre.
Entonces, según 1 Corintios 12, 7 al 11, el Espíritu Santo reparte dones. Según Efesios 4, 7 al 12, Cristo reparte dones espirituales. Y según Romanos 12, 3 al 8, Dios el Padre reparte dones espirituales. Y luego 1 Corintios 12, 4 al 7 lo resume. Normalmente me ponen un agua. Se me está resecando la garganta. Pues no sé si a lo mejor ya no hay agua por ahí. Pero bueno, 1 Corintios 12, 7 al 11 lo resume. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿el qué? 1 Corintios 12, ¿qué dije? 6 al 4. 1 Corintios 12, 6 al 4. 1 Corintios 12, 6 al 4. 4 al 6. 6 al 4 no se puede, ¿verdad? Sería al revés. Estaríamos diciendo, ahí sí estoy hablando en lenguas. Ok. 1 Corintios 12, 6, 4 al 6. 4 al 6. Es que el agua como que lubrica también el cerebro. Aquí está el resumen. Dice, ahora bien, 1 Corintios 12 y fría. 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿el qué? El Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero ¿quién? El Señor. Ahora, eso, Señor, es el Señor Jesucristo. No está hablando de nada más, ni nadie menos que Jesucristo. ¿Ok? Entonces ya vimos al Espíritu, vimos al Señor Jesucristo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero ¿quién? Dios, Teos, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, ¿se fija lo importante de este asunto de los dones espirituales? Las tres personas de la Trinidad se preocupan y se ocupan en repartir dones a los creyentes. Cada uno con su enfoque especial, cada uno de igual importancia. Ahora, tu don espiritual, hermano, que te ha sido dado o por el Espíritu Santo o por el Señor Jesucristo o por Dios el Padre, tu don no es algo opcional. Cuando tú fuiste salvo, cuando te fue dada tu nueva naturaleza, recibiste por herencia un don espiritual. Y ese don espiritual no te hace más salvo, pero es una de las bendiciones de ser salvo. Y se debe de usar para servir, para animar, para confortar, para fortalecer específicamente a otros cristianos en la iglesia. Y debe usarse para la gloria de Dios. Y de nuevo, no es opcional. Mire Romanos 11, 29. Estamos en Efesios, en Romanos y en 1 Corintios. Romanos 11, 29. De hecho, hay dos cosas que no son opcionales para el cristiano. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones. Ahora, no está hablando de la salvación, porque hay una salvación, hay un Salvador, hay un mediador, hay un don de justificación o un don de gracia. Dice, los dones, entendemos que son los dones espirituales y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te llama a servirle, no es opcional. Has sido elegido para vivir una vida en servicio del Rey. De ese momento en adelante, si vives tu vida para cualquier otro propósito, estás viviendo en pecado. Pero aquí nos dice también que aparte del llamamiento de Dios, los dones de Dios son irrevocables. Dios le ha dado a cada miembro de esta iglesia, a cada miembro del cuerpo de Cristo, un don.
No es opcional. Hermano, es parte de tu ADN espiritual. Ese don que tú tienes es irrevocable. En otras palabras, no puedes arrepentirte de ese don, o no puedes decidir no usar ese don, o no puedes elegir cuál es tu don. Dios es el que te lo repartió. El Espíritu Santo reparte según lo que Él quiere. Y los dones espirituales son dados a cada quien en particular. Mire 1 Corintios 7:7. 1 Corintios 7:7. Son particulares estos dones. Son personales. 1 Corintios 7:7. Dice Pablo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo? Soltero. Entonces, si tú eres soltero y no tienes alternativa, cuando menos puedes decir: es que yo soy como Pablo. Tengo el don de la contingencia, el don de ser soltero. Dice Pablo: yo quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Dice: pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Sí vieron eso? Cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Yo quisiera que todos fueran como yo quisiera que todos tuvieran el don que yo tengo, pero Dios a ustedes les ha dado cada quien su propio don. Dios nos hizo distintos a cada uno de nosotros, nos ha dado distintos encargos en la iglesia. Y como los distintos miembros del cuerpo tienen su lugar y su operación, nosotros tenemos nuestro lugar y tenemos nuestra operación en la iglesia. 1 Corintios 12:18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y Pablo nos da el ejemplo del pie, la mano, el ojo, la cabeza, el olfato, el oído. Habla de miembros decorosos, habla de miembros menos decorosos. Dice que Dios espera que no haya desavenencia entre los miembros del cuerpo. Desavenencia quiere decir discordia, que no haya discordia entre los diversos miembros del cuerpo, sino que 1 Corintios 12:25, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, como cuando usted va caminando en la noche y se da con una orilla de un mueble y la mano soba el pie. Amén. O le entra algo en el ojo y la mano soba el ojo. O cuando usted dice algo que no debe decir y ¡pum!, la pata se mete en la boca. Los miembros se ayudan, ¿verdad? Creo que eso no aplica, pero bueno. Pero para eso son los dones espirituales, para preocuparnos debidamente por nuestros hermanos en Cristo. Y en realidad no son para tener un corazón para los perdidos. A lo mejor por eso los bautistas fundamentales independientes no les gusta predicar acerca de esto, porque no tiene nada que ver con ganar almas y nomás saben predicar de ganar almas. No me miren así, no me miren yo soy bautista fundamental independiente. No son para servir a los de afuera. Los dones espirituales Dios nos los ha dado para que yo pueda suplir la necesidad de usted y para que usted pueda suplir mi necesidad. Ahora hay 3 listas de dones espirituales en la Biblia: Romanos 12, Efesios 4, 1 Corintios 12. De hecho, eso también es una indicación de la importancia de los dones espirituales. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir acerca de los dones espirituales a 3 grupos de personas: a los efesios, a los corintios y a los romanos. A 3 iglesias él escribió acerca de este tema, y a 3 culturas escribió acerca de este tema, a 3 diferentes sociedades.
El hecho de que encontremos esta enseñanza sobre los dones espirituales en 3 de los libros del Nuevo Testamento es de notarse. Debemos de ponerle atención. De hecho, Pablo a los corintios les dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, ¿por qué no debemos de ignorar acerca de los dones espirituales? Si son irrevocables, si los tenemos porque los tenemos, ¿por qué la necesidad de estar conscientes de ellos? Pues ignorar también quiere decir desconocer. Pablo está diciendo: no quiero que desconozcas cuál es en particular, tu don espiritual. Quiero que conozcas cuál es tu don espiritual. ¿Usted sabe cuál es su don espiritual? La mayoría de los cristianos no saben cuál es su don espiritual. Y eso en realidad es un fracaso del pastor. El que más debe de preocuparse por que los miembros del cuerpo conozcan sus dones espirituales es el pastor. Pero es lamentable que muchos no le entramos a este tema de los dones espirituales. En realidad no es nada místico. El don espiritual simplemente son habilidades especiales que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Son parte de nuestra personalidad en Cristo. Y como dije, hay 3 listas. Si quiere ver Efesios, regresa a Efesios 4:11. 3 listas. Ahí en Efesios 4:11 encontramos la lista de los dones ministeriales. Son 3 categorías de dones. No de donas, no estamos en Tim Hortons, de dones. Algunos ya los perdí. Pero ahí habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ahora, estos son, fíjese, son dones por oficio. El ser apóstol de Jesucristo en su tiempo era un don. El ser profeta, un don. El ser pastor, un don. El ser evangelista, un don. El ser maestro, un don. No todos los cristianos tienen estos dones. De hecho, no todos estos dones son vigentes en la iglesia post-apostólica. Es decir, desde el último apóstol que se fue al cielo, algunos ya no son vigentes. Mire 1 Corintios 12, si quiere, del 4 al 11, o si quiere nada más anotarlo, ahí encontramos la segunda lista de dones. Estos son dones de manifestación del Espíritu. ¿Se acuerda que los primeros dones, la primera categoría, son dones ministeriales? Esos dones son dados a los que ejercen el ministerio. Estos dones en 1 Corintios 12, 4 al 11 son dones de manifestación del Espíritu. El que habla palabras de sabiduría, palabras de ciencia, fe. Esto habla de fe que logra cosas supernaturales, saneamiento, milagros, profecía. Y aquí profecía está hablando acerca de literalmente visualizar el futuro. Profecía, en otra lista que vamos a ver, no es el meramente ver lo que va a pasar en el futuro antes de que pase, o que Dios le revele qué es lo que va a pasar antes de que pase. Es otro tipo de profecía. Discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretar lenguas. Estos dones no son comunes en la iglesia del Nuevo Testamento, y por eso algunos, los carismáticos, no lo entienden. Piensan que todos tienen que estar ya ahorita ya vigentes, y por eso agarran víboras y dejan que los piquen y toman veneno y todo eso, y no, están locos. Pero aquí, ahora, el Espíritu Santo puede darle uno de estos dones al cristiano que él quiera en su momento dado. No son comunes, pero el Espíritu Santo, si quiere, él puede hacer esto. Yo he escuchado testimonios de gente que yo creo que han en algún momento experimentado estos dones, algunos de estos dones espirituales, pero no son parte de la vida diaria de la iglesia de hoy. Entonces, la tercera lista de dones espirituales, pueden pasar los hermanos que me van a ayudar con la ilustración, por favor. La tercera lista de dones espirituales, cada creyente hoy en día tiene
uno de estos dones espirituales. Y estos dones, si pueden tomar asiento, busquen un lugar en donde sentarse, no importa en dónde, nada más busquen un lugar en donde sentarse. Mire Romanos 12, 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Vieron eso? El don de la profecía. Versículo 7. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, eso quiere decir administrar, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Todos tienen un letrero? ¿Usted tiene el letrero, hermano Rubén? Se sentó en su letrero, ok. Ahora, ayúdenme, nomás levanten sus letreros para que puedan ver los hermanos. ¿Ustedes ven los letreros de acá? ¿No? ¿Ustedes ven los letreros de acá? Pídanle a Dios que le dé visión supernatural para que los pueda ver. Entonces, aquí nos habla de dones motivacionales. No estamos hablando de una plática motivacional. Anímense, no. Son dones que estimulan el cuerpo de Cristo. Son dones que nos motivan a servir, nos animan, nos impulsan. Estos dones son, en una manera de decirlo, la gasolina de la iglesia. Habla del don, ¿dónde está el profecía? Profecía, levante, ahí está, profecía, servir, ahí está. Enseñar, exhortar, dar, administrar, misericordia. Y esta es la lista de dones que más se relaciona a la iglesia del Nuevo Testamento de hoy. Si usted es salvo y miembro de esta iglesia, usted tiene uno de estos dones. ¿Cómo puede saber cuál de estos dones tiene? Nada más para divertirnos, ¿cuántos de ustedes saben cuál es su don espiritual? Levante la mano alto. ¿Usted sabe cuál es su don espiritual? Levante su mano. Ok. Al veros, algunos de ustedes, yo sé cuál es tu don espiritual y tú no sabes cuál es tu don espiritual, porque te conozco. Ahorita vas a ver cómo. A propósito, esto no es el horóscopo. ¿Sí entienden eso? Esto no es de que, pues si naciste en octubre vas a ser gordito y pelón. ¿Cómo le atinaron? ¿Cómo supieron? No, esto es bíblico, ¿ok? ¿Cómo puede usted saber que usted tiene o cuál de estos dones usted tiene? Bueno, en primer lugar, usted va a tener un interés especial en esa área del ministerio. Un interés especial. Va a tener una habilidad especial en una de estas áreas. Se va a sentir logrado o satisfecho cuando usted participa en una de estas áreas. O la otra, otras personas le confirmarán a usted que usted es profeta o siervo o maestro, o que usted exhorta o da o administra o es misericordioso. El don de profecía, esto no es ver el futuro. El don de profecía tiene que ver con la proclamación de la verdad. Es la capacidad de discernir y exponer el error. El don de servir es el deseo de ayudar a otros, es ser voluntario, es participar. El don de enseñar es tener un amor por el estudio, por la investigación, la habilidad de compartir esos estudios con otros. El don de la exhortación es preocuparse por edificar a los que le rodean.
es poder guiar y aconsejar a la gente. El don de dar es el deseo constante de querer suplir la necesidad de otro, dando de su tiempo o de su esfuerzo o de su dinero. El don de presidir o el don de administrar es la capacidad de organizar, motivar a la gente, es poder desarrollar un plan y lograr lo que se planea. El don de la misericordia es ser sensible a los demás, es compartir sus cargas, sus problemas, escuchar a la gente y saber consolarlos. Aquí tenemos una ilustración. Y usted a lo mejor, quiero que usted se busque, usted piense en esto, porque me gustaría en unos momentos pedirles que levanten la mano los que piensan que saben cuál es su don y ver que más gente levante la mano. Por aquí tenemos una ilustración. Un día están en una fiesta, la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar, el administrar y la misericordia. Cuando terminaron de cenar, el mesero trajo a la mesa un delicioso postre. Mesero, no le tengo mucha confianza, no trae cubrebocas. Antes de poder acomodarlo en la mesa, se le cayó de la mano. Carlos, te dije que lo hicieras con entusiasmo, pero no tanto. ¿Ok? Inmediatamente la profecía dijo: eso es lo que pasa cuando no tienes cuidado. El servicio dijo: yo te ayudo a limpiarlo, a recogerlo. La enseñanza dijo: la razón por la que se cayó es porque estaba más pesado de un lado. La próxima vez ponlo en medio de la charola. Bueno, la razón por la que se cayó es porque un payaso. La exhortación dijo: de ahora en adelante vamos a comer el postre al principio y ponerlo al centro de la mesa para que no se le caiga a nadie. El dar dijo: yo quiero comprar ingredientes para volver a hacer un postre nuevo. La administración dijo: Juan, ve por la escoba, José, ve por el trapeador. El dar ya compró los ingredientes, Jorge, tómalos y haz un postre nuevo. La misericordia se acercó con el mesero y le dijo: lo siento tanto que eso te haya pasado. No te sientas mal. Le pudo haber pasado a cualquier, le pudo haber pasado a cualquiera. Ahora usted se ve en uno de estos lugares. ¿Cuántos de ustedes ahora piensan que a lo mejor yo sé cuál es mi don espiritual? Levante la mano. Se me hace que yo me puedo ver ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se fija cómo cada uno de estos dones se complementan a los demás? Hermano, qué importante es que usted descubra su don espiritual. Cuando usted sabe cuál es su don espiritual, empieza a disfrutar servir en la iglesia. Encuentra los lugares en el ministerio que fueron hechos para usted y por los cuales usted fue hecho. Por eso Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Algunos cristianos viven resistiendo el ministerio, sufriendo el servir, soportando la iglesia, porque no saben cuál es su lugar correcto en el cuerpo de Cristo. Ahora, estos dones espirituales, por lo mismo que son muy valiosos,
deben de tratarse con la actitud correcta. Mire Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí vemos que debemos de administrar el don que se nos ha dado. Administrar quiere decir suministrar o proporcionar o distribuir algo. Dice el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted quiere glorificar a Dios? ¿Usted quiere glorificar a Dios? ¿Sabe cómo lograrlo? Descubra cuál es su don espiritual y administrelo, proporciónalo, distribúyalo en servicio a la iglesia. Eso glorifica a Dios. Y a lo mejor usted dice, pues yo no me identifico con nada de eso. Ahora, eso es peligroso. Una, porque a lo mejor usted no es salvo. Pero si usted está seguro de su salvación, entonces número 2 puede ser porque se ha descuidado su don espiritual. Mire 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. El don espiritual puede ser descuidado. Y cuando se descuida el don espiritual, se marchita. Se pierde su efectividad. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo dice, no descuides el don que hay en ti. Así como le dijo a los corintios, no ignoren acerca de los dones espirituales. A Timoteo le dice, no descuides el don espiritual. Hermano, es muy posible que usted ignore cuál sea su don espiritual y por eso se ha descuidado su don espiritual. Y si esa es culpa mía, le pido perdón. Si es porque yo no he enseñado lo suficiente acerca de los dones espirituales, tenga misericordia de su pastor. Pero a lo mejor usted puede ver cuál es su don espiritual y a lo mejor es tiempo que usted se ocupe en ese don espiritual. Como le dijo Pablo a Timoteo, ahí en versículo 15, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que su don sea de provecho, para que se aproveche, para poder administrarlo bien, para no descuidarlo. Hay que ocuparse en él. Hay que poner por obra lo que Dios le ha dado, esa habilidad especial que Dios le ha dado. Mire 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6. Algunos de ustedes antes se ocupaban en su don espiritual, pero el tiempo, las circunstancias les ha robado la efectividad de su don. Pablo dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese don espiritual puede ser avivado como el fuego. A lo mejor tu fuego se ha apagado, a lo mejor ya no tienes una carga por las cosas de Dios como antes. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva ese don espiritual. Levántate,
ocúpate en esa área del ministerio, porque por algo de tiempo ya se te enfrió. No esperes a que alguien te invite. Dios te dio ese don. No esperes a que alguien te pida, tú nomás hazlo. Es el don que Dios te ha dado. Ocúpate en ese don espiritual. Si no, fíjese, si no aprendemos cuál es nuestro don espiritual, si no lo administramos bien, si no nos ocupamos en ese don, si no avivamos el fuego de ese don, corremos el riesgo de ser una iglesia fría. No queremos eso. Yo quiero ser parte de una iglesia prendida, alegre, gozosa. Pero si cada miembro no entiende cuál es su lugar en la iglesia, no entiende cuál es su lugar en el cuerpo, si no se ocupa en ese lugar, nunca vamos a tener la iglesia que Dios quiere que tengamos. ¿Cuál es tu don espiritual? ¿Ya sabes cuál es? ¿Estás ansioso por ejercer tu don espiritual? Pídele a Dios que abra una puerta en la iglesia para que tú puedas aprovechar y ocuparte en ese don. ¿No sabes cuál es tu don espiritual? Pídele a Dios que hable a tu corazón. Sé atento a las necesidades de los hermanos que te rodean. Escucha las insistencias del Espíritu Santo. No dejes que se marchite ese don. No dejes que se apague ese fuego. Padre, te pido que nos ayudes a ser sensibles a tu voz en nuestras vidas, en nuestros corazones, y también a las necesidades de nuestros hermanos. Que no estemos tan envueltos y enredados en nuestras propias vidas y en nuestros propios quehaceres, como para cegarnos a lo que tú esperas que nosotros hagamos. Qué bendita oportunidad el saber cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo, el ocupar mi lugar, el estar ocupado en ese lugar y poder ser de bendición y recibir bendición. Servirte con alegría porque sé que estoy haciendo aquellas cosas por las cuales tú me creaste. Entonces te pido que pongas eso en nuestros corazones y que estemos dispuestos, que no permitamos que el egoísmo o que la soberbia o el pecado nos distraiga de lo que tú nos has dado. Ayúdanos a aprovecharlo. En el nombre de Cristo, amén.